Bueno, queridos hermanos y a la gente que nos escucha y nos ve mediante las diferentes plataformas, les envío uno de los más cordiales saludos, esperando en Dios de que se encuentren bien y que estos programas sean de bendición tanto para sus vidas como para la de nosotros. Les mando un saludo cordial a los hermanos internos de la cárcel, que sabemos que ellos siempre están en contacto con nosotros y son fieles a los programas, los van siguiendo todas las semanas. También les enviamos un saludo a Bolivia, ya que sabemos que mediante YouTube han estado haciendo el seguimiento de los programas y ha sido de gran bendición para ellos. Nos han entregado sus inquietudes, sus felicitaciones, y eso es tan grato para nosotros como para el Señor. Les recuerdo de que puedan suscribirse a nuestro canal, al canal de YouTube, en el cual nosotros estamos compartiendo todas las semanas los programas que vamos grabando, y después para que ustedes con más calma puedan estarlos viendo en sus casas y ir escudriñando más a fondo la palabra del Señor. También recordarles que puedan congregarse en alguna iglesia, sea cual sea, no importa la denominación, ya que sabemos que Dios es el mismo y está en todas partes. Ustedes puedan acercarse a la iglesia donde ustedes se sientan más cómodos. Nosotros como familia somos partícipes de la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica, en donde estamos bajo la cobertura de nuestro pastor obispo Bernardo Leal Pérez. Y nuestra iglesia queda situada en la calle Mariano Egaña, en la parcela Los Seguiel. Está a la vista porque todo el mundo ya la conoce y sabe que del portón rojo hay un cartel que dice IPC. Ahí serán muy bienvenidos y los vamos a recibir con todo el amor del Señor. Ahora los voy a dejar con mi padre y mi hermano para que les entreguen un gran saludo también. Amén. Emanuel, saluda a la persona. Bueno, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, aquí en un nuevo capítulo de escudriñando esta preciosa palabra del Señor. Amén. Espero de que ustedes se preparen espiritualmente para escuchar de esta hermosa palabra y de que les llegue a sus corazones. Amén. Y qué bueno de que ustedes estén viendo este programa, porque así se van alimentando espiritualmente, y esperamos con todo cariño de que esta palabra les llene de gozo en sus corazones. Amén. Bien, también les saludo, amados hermanos en la fe, queridos televidentes, les saludo en el nombre del Señor y agradecido con el Señor, como siempre, por este privilegio que nos brinda de estar junto a ustedes por medio de estas ondas televisivas, donde podemos llegar a la intimidad de su hogar o donde usted se encuentre, querido televidente, estimado hermano, para continuar escudriñando. Vamos a recordar un poquito lo que ha sido el programa anterior, en el cual estamos mostrando la gloria de Dios, y estamos mostrando la gloria de Dios que le es dada a los que creen. Y hemos visto que los que creen piden y solicitan y claman, pero después de haber recibido muchos, la gran mayoría, las relaciones cesan, se olvidan de Dios, ya recibieron lo que querían recibir y después se abandonan y vuelven a lo que eran antes. Y eso Dios no lo ve con buenos ojos. Lo hemos visto, lo hemos leído a través de la Escritura. Y también vemos personas que sí han recibido y son agradecidos, que son los menos. Y esas personas perseveran, y lo hemos mostrado bíblicamente en citas que espero que ustedes las recuerden, que las hayan marcado y que las tengan en su corazón para que puedan creerlo, porque esto se trata de edificación. El estar aquí en este lugar, si bien es cierto, se ve, y algunos lo ven como un Dios malo, un Dios castigador, un Dios que no tiene misericordia, no, si Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que los anhela a nosotros, nos ama, nos quiere, nos anhela, nos desea y quiere que nosotros entremos en la dimensión de Él y quiere que nosotros comprendamos que sus promesas son reales y son verdaderas, y es un Dios de misericordia y amor. Que nosotros erramos por nuestra ignorancia y que a veces erramos por terquedad. Hay
diferentes cosas, y diferentes cosas por las que erramos. Muchas veces erramos por falta de conocimiento de la palabra, pero Dios no quiere que nos quedemos en la ignorancia, y por eso estos programas que Dios los tiene dentro de su corazón y nos ayuda a que esto lo continuemos llevando adelante. ¿Para qué? Para que aprendamos a conocer este Dios de amor, este Dios de misericordia, aprendamos a conocer de sus promesas, aprendamos a conocer de su voluntad, aprendamos a conocer que es un Dios que nos tiene infinita misericordia y que no ha visto nuestra condición, sino que nos ha amado a pesar de andar muertos en delitos y pecados, pero nos ama y nos anhela. Y vamos a empezar a ver, de aquí en adelante, vamos a recordar esta advertencia que nos da el Señor a través de algunas citas bíblicas, de los que han recibido la gloria de Dios, han vivido, experimentado esta gloria de Dios, y Él les advierte después que no volvamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque nos puede suceder algo peor. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. Y vamos a leerlo. Voy a pedirle a Emanuel, a mi hijo, que lea esta cita bíblica que está en San Juan, capítulo 5, versículo 14. San Juan, entonces, versículo 5. Aquí, en esta cita, para resumirla un poquito, aquí Jesús vio a un hombre que tenía fe, pero una fe errada. Una fe en la cual estaban al lado de un pozo de agua, y la fe era que si se movía la agua, el ángel bajaba y movía la agua, el primero que entrara iba a ser sano. Pero Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí, bueno, no hay nadie que me ayude. Pensó que él le iba a ayudar, pero no, pues él le dio la palabra y fue sano. Y después hubo una situación en la cual mi hijo va a leer, que lo vio en el templo y algo le dijo Jesús. Vamos a recibir esta palabra, vamos a abrir nuestro corazón para entender qué es lo que quiere Dios después de haber visto su gloria, porque ahí el enfermo vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios. Amén. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Amén. ¿Qué entiendes, Emanuel, sobre eso? Ya que sabes la cita completa, ¿qué es lo que recibes tú de ahí? Bueno, lo que entiendo es que el Señor ya la había sanado y le dijo de que no vuelva a pecar, porque él ya sabía de que el Señor hacía milagros y conoció su poder, y le dijo, no vuelvas a pecar porque puede que te suceda algo peor. Amén. Porque sabiendo ya la palabra y conociendo de que Él lo puede todo y es súper poderoso, y volver a pecar puede suceder, pero algo mucho más peor. Amén. O sea que no es que Dios desee lo malo para nosotros, no es que Dios quiera y nos haga algo mal a nosotros, sino que en la palabra dice, y en alguna vez lo voy a mostrar, de que dice que nosotros seremos víctimas de nuestros propios errores. O sea, no es que Él quiera lo malo, sino que al ver que nosotros no entendemos que el pecado nos enferma, que el pecado nos daña, que el pecado nos paraliza, que el pecado nos hace sufrir, y somos sanados por el Señor, pero después volvemos otra vez a hacer lo mismo que antes. El perro vuelve a su vómito, dice el Señor. El chancho también lo puede lavar usted, lo puede bañar, colocarle corbata, humita, pero perfume, pero después va derechito al barro de nuevo. Entonces, esa es la condición del ser humano cuando no entendemos que Dios quiere transformar nuestra vida, que Dios nos quiere mostrar su poder, su grandeza, pero no lo entendemos y volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes. Esa es la condición del ser humano, y así nos está mostrando el Señor. Vamos a ir a otra cita que le voy a pedir a Flor que lea. Va a leer de la Biblia evangélica también. Recién mi hijo leyó una cita de la Biblia católica. Vamos a leer de la Biblia evangélica ahora en Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 20.
ahí Dios nos va a mostrar que también si hay una fe corporativa, que llamo yo, que es una fe en comunión, que nos unimos para orar, nos unimos para interceder, porque tenemos fe y podemos interceder por otra persona. Y Jesús nos dio un ejemplo con una cita que quiero que mi hija la lea, y está entonces en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de toda la aldea de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres, que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Qué precioso. Entonces, yo le voy a pedir a Florcita, ¿qué es lo que ella percibe de esto? ¿Qué es lo que le impacta de esta cita bíblica? Florcita, por favor. Bueno, como decía mi papá anteriormente, acá esta cita nos habla sobre una fe corporativa, en donde quizás el hombre que padecía de esta enfermedad no tenía la fe suficiente como para que Jesús lo notara y lo sanara, pero sí la tenían sus amigos, quienes fueron los insistentes y buscaron la manera de poder llevarlo hacia Jesús. Y al ver la sorprendente fe de ellos, como decíamos, una fe corporativa, Jesús lo sanó. Y eso es lo que pasa comúnmente en las congregaciones, en la iglesia, que muchas veces llegan peticiones de oración y como congregación nosotros nos ponemos a orar, ya sea porque tiene algún problema de salud, porque no encuentra un trabajo, por distintas situaciones que esté pasando la persona. Si nos unimos todos en una misma fe, en un mismo sentir y le rogamos a Dios, Dios sin duda escucha las oraciones y responde, y mediante eso pueden llegar las personas a reconocer que Jesús puede hacer milagros, y eso fue lo que pasó aquí. Amén. Como vimos en la cita. Amén. Qué hermoso es eso, que nosotros también podemos ver la gloria de Dios, no tan solo esperando que las personas tengan fe, sino que teniendo fe nosotros e intercediendo. Por eso el Señor dice en su palabra: oren unos por otros. Entonces ahí está mostrando que nosotros, teniendo fe, también podemos interceder y también podemos llevar a las personas. Nosotros hemos hecho un acto de fe tan grande que en la iglesia, cuando nos han pedido, ha llegado una persona, por ejemplo, una persona a estar desahuciado por los médicos y está interno en el hospital en Los Ángeles, que fue un caso muy especial. Y nosotros con mucha fe doblamos nuestro cuerpo y nos direccionamos hacia Los Ángeles y levantamos nuestra mano hacia Los Ángeles. En la iglesia IPC estoy hablando, donde estamos congregándonos nosotros, donde Dios está mostrando su gloria, su poder, su grandeza. Y hemos estado orando por esas personas, levantamos nuestra mano y oramos con intensidad y clamamos al Señor. Y sorprendentemente, después digo sorprendentemente porque las cosas espirituales son sorprendentes, son maravillosas, como que casi no nos caben en la cabeza. La persona estaba desahuciada, pero después llegó a la iglesia. Bendito sea el Señor. La familia lo llevó a la iglesia porque el Señor la levantó. Y no tan solo eso, podemos ver muchos milagros que están sucediendo de esa forma, teniendo una fe corporativa, teniendo una fe en el que nos unimos, como esos 4 que se unieron, esos 4 que llevaron a esa persona ahí, a ese lugar. Entonces, cuando lo llevaron a ese lugar, ellos iban, por eso Jesús levantó su vista y dijo: por la fe de ellos. No dijo por la fe de uno de los que están ahí. No, por la fe de ellos, por lo que tienen fe estas personas y creen que yo puedo hacer. Amén, tus pecados te son perdonados. Ahí empezaron a cavilar los religiosos y decían: ¿cómo puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar? Y no se daban cuenta que era Dios mismo que estaba delante de ellos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a ir a otra cita en la que el Señor nos habla de personas que piden señales, pero la piden
de una manera errada, de una manera burlesca, de una manera como queriendo probar así, y no creyendo que él lo puede hacer, sino que burlándose prácticamente. Y los fariseos lo hacían así. Pues voy a leer esta cita, o le voy a pedir a ver, Florcita, lea usted esa cita. Mis lentes no los tengo a mano y las letras chicas, ayúdenme por favor. En Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrara señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Amén. Ahí tenemos que entender que los que estaban pidiendo señal y en forma muy burlesca eran religiosos. Eran los que estaban encargados de enseñar la religión en esos tiempos, lo que era de Dios. Ellos estaban burlándose de nuestro Señor Jesucristo, siendo incluso, les dijo a ellos, son hipócritas ustedes. Ustedes ven el cielo y ven que hay arreboles así y dicen ya va a llover. Y eso lo pueden discernir, pero la señal que está siendo enviada del cielo, que era bendito sea el Señor, era la señal más grande, que el Hijo de Dios estaba delante de ellos y le estaba enseñando y le estaba mostrando la verdad y le estaba mostrando su grandeza, su gloria, pero no le creían y se burlaban de él. Y eran hombres, él se los dijo claramente, eran hombres pecadores, eran hombres hipócritas, eran hombres que hacían maldad, y por su incredulidad ellos no iban a recibir señal alguna, no iban a recibir prodigio, ningún milagro. ¿Por qué? Porque no podía darle ningún milagro por su incredulidad, y menos cuando lo veían de la forma que él era, que cuando llegó a Jerusalén decían, este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, ¿y de dónde le sale tanto? Entonces menos creían, menos, viniendo de una familia humilde y de la forma que se vestía, menos le creían y se burlaban de él. Entonces Jesús dijo, señal no les será dada, solo la señal de Jonás. ¿Y por qué la señal de Jonás solo esa? Porque esa estaba escrita. Esa ya estaba en los libros escritos de Dios, en la cual Jonás, que fue un incrédulo también y que tuvo que pasar por el vientre de la ballena para poder arrepentirse, y el Señor le dio otra oportunidad. Entonces esa señal es la que solo verán ellos, pero no la verán, solo la escucharán, la leerán, que eso fue real, pero ni aún así creerán. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando a tener credibilidad en las cosas de Dios, a tener temor, a tener respeto y conocer su voluntad. Y su voluntad es perfecta. No es que sea un Dios malo, no es que sea un Dios castigador, no es un Dios que anda con un mazo y tratando de darle a todos. No, es un Dios que nos ama y nos advierte que nuestros errores son los que llevan al sufrimiento. Nuestros errores, nuestro pecado, el seguir haciendo cosas contrarias a su voluntad es lo que nos pierde, es lo que nos daña y es lo que nos lleva a un final infeliz. No es que Él lo desee, no es que Él lo quiera, es todo lo contrario. El que se predique su palabra, el que se enseñe lo que estamos haciendo, es por amor a las almas, para que puedan llegar al arrepentimiento, para que puedan, toda la predicación del Evangelio, toda la predicación de la palabra, todo lo que se enseña es para que los hombres lleguen al arrepentimiento. Y para poder que las personas lleguen al arrepentimiento, hay que llamar al pecado pecado. Hay que mostrarle a las personas que no somos buenitos, que somos pecadores, y que al enfrentarnos con Dios, Él no puede tener relación con el pecado. Así que nos llama a que seamos diferentes, pues. Nos llama a que tengamos sensatez, tengamos
discernimiento de que para acercarnos a Dios tenemos que creer. Pero también creyendo Él puede hacer, pero después nos olvidamos. No tenemos que también tener esa actitud, porque después podemos caer peor. La palabra dice, más te vale no me hayas conocido. O sea, conociste de mi amor, conociste de mi misericordia, conociste de mi poder, pero más te vale no hubiese pasado eso, porque al volver atrás vas a sufrir peor. Peor va a ser tu situación. Pero vuelvo a decirlo, y lo digo con insistencia, no es que Dios lo quiera. No es que Dios haga esto por gusto, por placer. No, es porque nosotros, en nuestra terquedad, en nuestra falta de entendimiento y la falta de temor a Dios, volvemos a hacer lo que a Dios no le agrada. Que Dios no puede tener relación con el pecado. Hermanos amados, vamos a ir a un descanso. Y después de ir a este descanso vamos a continuar con otras citas bíblicas que nos hablan justamente de esto, que nos hacen una comparación. La Biblia es tan maravillosa, es tan grande, es tan preciosa, hermanos amados, que nos entrega con lujo de detalles. Y con comparaciones maravillosas, con experiencias que han vivido, porque la próxima cita que nos va a entregar el Señor fue una experiencia vivida por Él, que eso estaba escrito de antemano, que estaba escrito por los profetas, y eso tuvo su cumplimiento, y cuando tuvo su cumplimiento fue ahí quedado escrito en este libro sagrado esa situación, que hubieron dos personas con Él. ¿Y qué pasó con esas dos personas? Esas dos personas tuvieron una actitud uno y una actitud del otro. Uno pidió una cosa y el otro pidió otra. Uno pidió una cosa con burla y otro pidió con fe. Entonces ahí vamos a ver cómo Dios responde y qué es lo que anhela y qué es lo que quiere de la persona. Los dos eran iguales en su forma de proceder, en lo que realizaron en este mundo. Los dos tenían la misma condición, pero al final uno llegó a un punto y el otro llegó a otro. Lo vamos a conocer a través de la palabra, así que nos vamos a ir a un descanso para volver y recibir esta cita con el corazón dispuesto, y que ojalá eso quede en nuestro corazón como un rema en nuestro corazón, no olvidarnos de esto y ponerlo en práctica en los momentos que el Señor nos da la oportunidad de ponerlo en práctica. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar escudriñando estas sagradas escrituras. Les recuerdo de que para el Señor predicar y ser escuchada esta palabra es de mucho agrado para Él. Amén. Y también, como había repetido anteriormente en el saludo, de que uno va enriqueciéndose espiritualmente en la palabra, va sabiendo más. Les recuerdo de que pueden seguirnos en las redes sociales, y también pueden ver este video y los anteriores videos, pueden verlos y pueden dejarnos sus comentarios. Sí. Son libres de comentarios, pueden dejar lo que sea. Y espero de que esta palabra sea de mucho gozo para ustedes y que la entiendan. Y también apunten en un cuaderno para después ir comparando la palabra, y como van a ver, va a haber concordancia. Y así van estudiando más de la palabra del Señor. Amén. Gracias. Bien.
Como mi hijo les decía, pueden tener un cuaderno a mano, ir anotando, ir apuntando esta cita bíblica, como también si tienen su Biblia a mano, pues pueden ir marcando su Biblia para ir después refrescando lo que han recibido y poderlo comentar con otros, con su familia, con amigos, poder comentar esto. Y como les decía a mi hijo, también lo pueden hacer sus comentarios de qué y de qué forma están recibiendo. A lo mejor nos pueden proponer alguna mejora, algún tema que quieran recibir, entonces también lo pueden proponer. En la pantalla está apareciendo el teléfono, correo, donde se pueden dirigir a nosotros. O también hacer su comentario en Facebook o en WhatsApp, donde ustedes estimen hacer su comentario, háganlo. Bien, vamos a entrar a continuar en el tema que veníamos escudriñando, que hay diferentes actitudes, y yo les decía que hubo un hecho que ocurrió que quedó marcado en la historia, donde Jesús fue crucificado con dos personas, uno a cada lado, y los dos tenían una actitud diferente, y lo vamos a leer. Voy a pedirle que esta cita la lea el Emanuel. Emanuel lee Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, fuerte y claro. De la Biblia Católica lo va a leer Emanuel. Amén. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. A ver, Emanuel, ¿qué notas de esa cita tú? ¿Qué te puedes dar cuenta de la cita que leíste recién? Bueno, me he dado cuenta de que el primero que le dijo al Señor de que no era el Mesías, le preguntaba si no era él el Mesías, que se salvara él mismo y también a ellos. Pero hay una diferencia, de que él le decía con tono burlesco, como diciéndole, ¿no eres tú el Mesías? Como burlándose de él, como atacándolo. En cambio el otro le decía, ¿no temes tú de Dios, que estás en el mismo suplicio? Y después le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En cambio él le dijo con certeza, creyendo en él, no en tono burlesco como le dijo el otro. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir? De que el Señor pone en obra a las personas que le piden, pero que creen en Él, no burlándose de Él. Amén. 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 Bendito sea el Señor. O sea, ahí está la diferencia clarita en esos dos hombres que eran pecadores. Si los dos no eran diferentes, los dos hombres habían hecho lo malo ante Dios. Habían pecado, habían fallado y por eso estaban sufriendo las consecuencias en ese lugar. Estaban sufriendo las consecuencias que ellos merecían, como dijo aquel. Ni en la hora en que estás siendo enjuiciado y estás en la hora de tu muerte, ni siquiera le temes a Dios y ni siquiera te arrepientes, ¿no? Lo recriminó. Era porque él se estaba arrepintiendo, era porque él estaba reconociendo que ellos merecían eso y era justo que estuvieran pasando a ese lugar. Pero él no había hecho nada, él reconocía que Jesús no había pecado, no había fallado, él no merecía estar en ese lugar. Pero sí estaba pasando por esa situación, por algo, y también lo comprendió. Y con esas pocas palabras que le dirigió a Jesús, que fueron cortitas, fueron precisas esas palabras, en la cual él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
O sea, lo reconoció como Rey y Señor, lo reconoció como Dios, lo reconoció como que Él podía todo y estaba pasando ese momento justamente para salvar a la humanidad. Como el otro decía, a ver, sálvate a ti mismo, pues, y sálvanos a nosotros, o sea, burlándose. Pero él, el otro, sabía de que estaba haciendo, tenía un propósito su muerte, tenía un propósito el pasar por la cruz, tenía un propósito, y él iba a llegar al reino, y iba a estar en su reino, pero él le pidió, por misericordia le pidió, y con mucho respeto le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces él le dijo, de cierto, o sea, no es mentira, esto es real, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa más linda, qué acción más maravillosa, qué gloria más grande estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo ahí. Pero ¿a quién se la mostró? En el que creía, en el que se arrepentía, en el que lo reconocía como Rey, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Eso es un ejemplo muy grande, muy precioso el que está ahí. Y Dios nos llama a eso. Nos llama a reconocer que Dios es Dios. Nos llama a reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Nos llama a reconocer de que creamos en que tenemos un Salvador. En que creamos que se nos ha dado un nombre, sobre todo nombre, en el cual tenemos salvación. Es maravilloso poder comprender la palabra de Dios. Reciban, hermanos, marquen esto, recuerden esto y crean. Crean que Jesús es el que nos redime, el que nos levanta, el que nos perdona, el que nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero para eso tenemos que reconocer que somos pecadores, como aquel que reconoció en la cruz. Nosotros merecemos esto. Nosotros somos indignos y estamos pagando el precio justo de lo que hemos hecho. Lo reconoció. Qué precioso. Ojalá podamos imitar nosotros esa condición. Bien, vamos ahora a ir a una... y vamos a leer lo de la Biblia. Vamos a leer siempre una cita, les dije yo, porque estamos usando 3 Biblias. Pero hay una Biblia que es un poco más difícil de leer por nosotros porque es letra bien chiquitita. Entonces, pero por respeto, por lo que estamos haciendo, vamos a leer siempre una cita de la Biblia Testigos de Jehová. Y esta va a ser la cita que vamos a leer prácticamente de las 3 Biblias, la católica, la Biblia evangélica y la Biblia Testigos de Jehová. Empezando, Florcita, con la Biblia Testigos de Jehová. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Además, estas señales acompañarán a los que crean. Mediante el uso de mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas, y con las manos tomarán serpientes, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle a Florcita a ver qué ella recibe de esa cita. ¿Qué es lo que le impacta en su corazón de esa cita? Por favor, Flor. Bueno, aquí nos muestra los beneficios que trae creer en Dios, poner la confianza total en Él, ya que Él nos respalda. Como dice en el versículo 17, mediante el uso de mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas, tomarán serpientes con las manos y nada nos hará daño. Aunque bebiéramos algo mortífero, no nos hará ningún daño. Y Dios nos da el poder de poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y todas estas cosas vienen por el simple hecho de poder creer en Dios. Amén. Poner la confianza en Él, y podremos hacer muchas cosas que puedan ayudar tanto a otras personas como para enriquecer nuestra creencia en Dios también. Pero siempre y cuando cumplamos con lo que Él nos dice, que
como dice en el principio, en el versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda la creación, porque todos tienen que llegar a conocer que tenemos un Dios que nos salva, que nos perdona y que nos respalda en todas las cosas que hacemos. Dios nunca nos va a abandonar. Entonces nosotros cumpliendo estos simples mandamientos y creyendo en Él, podemos obtener muchos beneficios que enriquecen nuestra vida y podemos ayudar a otras personas. Amén. Qué precioso poder comprender que si creemos entonces vamos a poder realizar cosas que están al alcance de que Dios nos respalde, pues. Porque solo para el que cree, dice, serán las señales que pedían esos religiosos, las señales que querían ver esos religiosos, esas señales les serán dadas a los que crean. Porque ahí explicó claramente, el que cree se salvará y el que no se condenará. O sea, no es que Dios quiera que se condene, no, es que Él decidió no creer y él decidió no aceptar, Él decidió no tener temor de Dios y no tener respeto y burlarte, como decir en un momento dado, a ver si eres Dios, a ver, bueno, mándate una señalita, a ver, haz algo, po. Y como burlándome, no es así, las cosas no son de esa manera, así que nosotros tenemos que tener la humildad suficiente, la mansedumbre suficiente como para tener la certeza y la convicción de que si pido algo con fe, realmente con fe, entonces va a ser hecha. Esto lo vamos a recibir de dos citas que vamos a discernir en este momento, pero antes de esto, para cumplir lo que les decía, voy a pedirle a Emanuel que lo lea de lo que estábamos leyendo recién, Marcos capítulo 16, versículo de 15 al 18. Marcos capítulo 16, Marcos 16, Marcos 16, del 15 al 18, Manuel. ¿Qué dice Marcos 16, del 15 al 18, que recién lo estábamos comentando? Amén. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creencia. El que crea y bautice será y se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Amén. En mi nombre escucharán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Amén. O sea, lo que estaba manifestando ahí el Señor es lo mismo que leímos de la Biblia, Testigo de Jehová. No hay ningún cambio, no hay ninguna cosa que se contradiga. Las Biblias es la palabra de Dios de las tres Biblias y las Biblias hablan de lo mismo, con palabras diferentes que de repente es difícil leerlo por los chicos del texto, pero dice lo mismo, y ahora lo ha leído Emanuel de la Biblia Católica y dice lo mismo, que vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, y es lo que estamos haciendo en este momento, por amor a las almas, por amor a todos los que están escuchando, a todos los que se disponen, por amor, porque no hay otra cosa, aquí no es vanagloria, no es porque aquí estamos ganando algo, es solamente por amor a las almas. Y es obedeciendo a este mandamiento divino, vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio, anuncien esta buena nueva, esta buena noticia. Y al que crea se salvará, y el que no se condenará nomás. Pues. Y a los que crean, entonces señales les serán dadas. ¿Y qué señales? Prodigiosas señales. La magnificencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios será manifestada a los que crean. Amén. Y la voy a leer de la Biblia católica, evangélica, para que puedan entender que la Biblia es una sola, no hay diferencia, no hay diferencia. Entonces vamos a ir a Marcos 16, y era Marcos 16, versículo 15 al 18. El versículo 15 al 18 nos habla de lo siguiente. Dice, y les dijo,
y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto viene aconteciendo en la iglesia en la cual nos estamos congregando. Estamos obedeciendo a este mandato divino y estamos creyendo que Él puede hacerlo. No es que nosotros lo hagamos, no es que nosotros tengamos poder, como dijo Pedro. ¿Ustedes creen que por nuestro poder ha sucedido esta sanidad? No, es por creer, tener fe en aquel que fue crucificado, tener fe en aquel que derramó su sangre por nosotros, tener fe en el que Él lo puede todo. Y Él dijo: todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré. No es que nosotros lo estemos haciendo, sino que Él lo hace, respaldando nuestra fe. Aleluya. Vamos a ir ahora a otra cita. Son dos citas que vamos a leer en el mostrar su gloria. Y la gloria va a ser mostrada como confirmando aquí a los que creen. Vamos a ir a Marcos, capítulo 9, versículo 23. Es una cita cortita, le voy a pedir a Flor que la lea de la Biblia evangélica. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Si puedes creer, dijo Jesús ahí en esa circunstancia, para el que cree, todo le es posible. No le dijo: para el que cree, le es posible un 50%. Para el que cree, a lo mejor un 70%. No. Para el que cree, hermanos amados, reciban los hermanos televidentes, alma que escucha, que nos ve a través de esta red televisiva, que los ve a través de los programas que están siendo diseminados en WhatsApp, en Google, en Internet. Para los que creen, hermanos, para todos los que están recibiendo y creen, entonces todo le es posible. Cualquier situación que tenga adversa, cualquier situación que le esté molestando, cualquier situación familiar, cualquier situación de salud, cualquier situación de escasez, cualquier situación que humanamente no hayan podido sobrellevar o estén sufriendo, entonces si creen en Dios, que Él lo puede todo, porque la palabra de Dios dice que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Entonces yo tengo la oportunidad de acercarme a Dios, como muchos se acercan. Si hay muchos que llegan a la iglesia acercándose porque creen. Es más, en un momento dado, yo les voy a decir que muchas veces creen cuando ya están en lo máximo de dificultad, pero antes han criticado a la iglesia, han criticado a las personas, nos han criticado a nosotros mismos, se han burlado de nosotros mismos, nos persiguen, pero después cuando pasan una dificultad acuden a nosotros para que oremos, acuden a nosotros para que intercedamos. Ustedes que están cerca de Dios, ustedes que están, oh, qué terrible, hermanos amados. Y hay personas, y aquí voy a ir a un ejemplo tan claro, que hay programas televisivos, que Discovery Channel y otros programas en que tratan de mostrar cosas que son indemostrables. Ellos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que eso lo escuché en Discovery Channel y me rompió los sesos. Yo que conozco la escritura, y ellos dijeron que el pasar el mar, en la parte que pasaron los israelitas, era explicable que pudiera ser así, porque en esa parte del mar no llega el agua más arriba de las rodillas. Así que pudieron pasar de esa manera, porque el mar ahí tiene ese nivel.
científicos que tratan de demostrar que Dios no es real, que eso es explicable en forma científica y en forma humana, en que el mar ahí se puede cruzar como se cruza cualquier río. ¡Qué tremendo! Yo dije, oiga, entonces si pasaron así, tienen que explicarme un milagro más grande entonces. ¿Y cómo entonces en 6 pulgadas de agua, donde pasaron los israelitas, los carros de Faraón se hundieron todos y murieron todos los ejércitos de Faraón y los caballos y los carros? ¿Cómo en 6 pulgadas de agua donde estaban pasando el pueblo de Israel iba a suceder eso? Explíquenme eso entonces, por los grandes hombres científicos y que son pero tremendos y pueden explicar, pero no pueden explicar lo inexplicable. Eso se contradice. Explican una parte pero quedan falencias de la otra. ¿Cómo murieron? ¿Cómo murieron? Entonces voy a leer la última cita en Juan capítulo 11 versículo 40. Ahí rompe el esquema el Señor, rompe el esquema. ¿Y qué dice esa cita, Florcita? En Juan capítulo 11, versículo 40. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, amados hermanos, Dios a través de estas citas bíblicas nos está invitando a que lo conozcamos, a que podamos creer que hay un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que lo puede todo, y un Dios que en el momento en que ahí habló, y le habló a una mujer que todavía no podía entender lo que Él iba a hacer, a pesar de que se lo había dicho muchas veces, le había dicho de que Él era el dueño de la vida, que era el que podía resucitar a los muertos, amén. Entonces le tuvo que decir, no te he dicho. Y Dios nos dice ahora lo mismo a todos nosotros, a todos los que estamos en este lugar y los que están escuchando y los que están recibiendo de este programa. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, recibe en tu corazón que si crees verdaderamente que hay un Dios real, al cual los podemos acercar, al cual le podemos depositar nuestras dificultades, cuando estén cansados, cuando estén agobiados, dice el Señor, cuando estén con cargas pesadas, vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque es un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ese es el Dios que te estamos mostrando. Y podemos acercarnos a Él, creyendo que Él lo puede todo. Para el que cree, puede ver esta gloria que Dios manifiesta desde el principio del mundo, como dice la palabra, que Él es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y oren, ayúdennos a orar para que podamos estar junto a ustedes en un próximo programa, escudriñando esta santa palabra de Dios. Gracias, Señor.